No me percaté. No me percaté del tiempo, ya se había finalizado. Ya estamos terminando, solo vamos a dar los últimos toques acá para explicar ahí me voy a ir al ejercicio, ¿verdad? Para que tengan claro a la hora de seleccionar, ¿verdad? Recuerden que aquí tengo que hacer comparaciones, ¿verdad? Voy a ir haciendo comparaciones. Entonces, las comparaciones variadas las voy a hacer de acuerdo a lo que diga el problema. De acuerdo a lo que diga el problema. Eso lo voy a explicar ahí rápidamente con los datos. De la comunicación. Vamos a esperar que terminen ya de conectarse algunos. Ya tenemos 14 ahí para terminar de explicar esta parte. Ya lo más que tenemos unos 10 minutitos nada más, máximo. Ya para terminar de explicar esto. Profe, Sí, sí. yo tenía una duda con respecto a lo de la relación esta de los factores objetivos y subjetivos. Ajá. Usted Sí. sabe que ahí están los dos valores, pero ¿cómo sabemos nosotros cuál va a ser el valor que va a tener cada uno de los factores? A ver, ¿en qué Eso parte? cómo A lo ver, podemos dígame. A ver, Es que usted sabe, hay una relación, ¿no? Entre el factor objetivo y el y el factor subjetivo. Ah, subjetivo. bueno, la relación. Exactamente. Normalmente eso no tiene, o sea, uno, el que hace, el que formula el proyecto, normalmente determina quién tiene más peso a la hora de tomar un análisis. Si tiene más peso, en este caso, los factores subjetivos o los factores objetivos. Normalmente, quien debe de tener más peso es el factor objetivo. Recuerden, la objetividad está basada en costo y la subjetividad está basada simplemente en el clima, decíamos la vivienda, la educación. Entonces, normalmente el costo es más preponderante, es más relevante a la hora de tomar en cuenta una localización. Entonces, eso ya lo determina directamente el formulador, la relación, a quién le asigna más peso, si le asigna más peso a los factores objetivos o a los factores subjetivos. Alguien puede decir, le puedo asignar 50-50, también, eso son cuestiones de criterio, ¿verdad? No hay una regla que diga debe de ser en este caso 40-60, 20-80, 30, no hay una regla. Normalmente eso depende del evaluador, ya del que está formulando, perdón, el proyecto para asignarle un nivel de importancia. Pero siempre tienen más peso, ¿quién? Normalmente tienen más peso los factores objetivos que los factores subjetivos, porque la objetividad, esa es la diferencia en este método con el método cualitativo por punto. El método cualitativo por punto, todo es subjetivo. Se le asigna un porcentaje a los factores. Se le asigna una escala del 1 al 10 a los factores. ¿Quién lo asigna? Normalmente todo lo hace el que está formulando el proyecto. Entonces todo cae en ¿qué? En la subjetividad. ¿Ya? Todo eso cae en la subjetividad. Mientras que aquí, como tenemos costo, el costo no es subjetivo, ese es un valor, es algo real. Nosotros podemos decir cuál es el costo de ubicar el proyecto en A para la materia prima, para la mano de obra. Esos son datos que normalmente tienen gran relevancia. Entonces es más preponderante normalmente los factores objetivos que los factores subjetivos. Pero esos valores, como les decía, no es una regla 80, 20, 30. Eso lo determina
el criterio, en este caso, del formulador, en este caso de proyecto, para poder decidir qué es lo que va a considerar en este caso. ¿Ya? No hay regla específica, pues, para decir valor con valor. Entonces, regresamos por acá y entonces decíamos de que en este caso tenemos por acá ya las medidas de preferencia localizacional. Estas eran las medidas de preferencia localizacional, y cuando ya tenemos las medidas, dice que el método de Brown-Giso dice que se selecciona aquella localización que tenga la máxima medida de preferencia localizacional. En este caso, aquí tenemos punto 31, aquí tenemos punto 36 y aquí tenemos punto 31.678. Por tanto, la localización óptima en este caso es la localización B, ¿verdad? Que es la que tiene la máxima medida de preferencia localizacional. Entonces, aquí lo relevante es cómo construimos en este caso estas dos tablas. Miren, estas dos tablas que están acá. Porque esto es lo que me va a servir para calcular los índices y esto para calcular, en este caso, la ordenación jerárquica. Entonces, eso sale, decíamos, de comparaciones pareadas. Me voy a ir al ejemplo, ¿verdad? El que ustedes van a tener que van a resolver, ¿verdad? El que van a resolver, voy a irme en este caso creo que por acá tengo abierto, vamos a ver el archivo. Era este. Y entonces decíamos que ese era el ejercicio número 4. Miren el número 4, acá está. Este es el ejercicio 4, que está en la página 103. Entonces, ¿qué dice el 4? Miremos acá. Dice, en el estudio 3 localizaciones opcionales. Perdón. No lo he... Tenemos, decíamos, en la página 103, ¿verdad? Tenemos acá, dice el estudio de 3 localizaciones, A, B y C. Dan los costos de la mano de obra, la materia prima, transporte, agua y energía. Fíjense bien los costos. ¿Esto para qué me va a servir? Para calcular los factores objetivos. Recuerden que hay que calcular, totalizar los costos para cada localización y calcular los recíprocos. Y a partir de ahí se obtienen, en este caso, los factores objetivos. Después dice, se estima que hay 3 factores críticos no cuantificables que deben tomarse en cuenta: el clima, la vivienda y educación. ¿Verdad? Clima, vivienda y educación. Entonces, en este caso, pues hay 3 factores, en este caso, que van a ser los 3 factores subjetivos con los que vamos a trabajar. ¿Verdad? Un momentito por ahí. Entonces, ¿qué dice acá, verdad? Tenemos los 3 factores. Miren acá. Esta primera parte dice, al comparar los 3 factores, se considera que la vivienda es más relevante, seguido por ¿quién? Por la educación y más atrás por el clima. Esto me sirve para la primera tabla. Comparar los 3 factores. Recuerden que voy a hacer comparaciones entre ¿quién? Entre los 3 factores. Entre vivienda, entre la parte, en este caso, de educación y el clima, que son los 3 factores. Aquí me permite decidir quién es más importante. Piense bien. Dice, la vivienda es la más relevante, seguido de ¿quién? De educación y más atrás por el clima. Quiere decir que la vivienda es más relevante que la educación y es más relevante que el clima. La educación comparada con el clima, ¿quién es más relevante? La educación es más relevante por el clima, porque ahí me están dando ¿qué? Un orden jerárquico. Entonces, estas 2 líneas de acá me van a servir directamente ¿para qué? Me van a servir para construir directamente, miro acá, ¿dónde está? Acá. Me va a servir directamente para, en este caso, esta primera tabla, ¿verdad? Las 2 líneas acá me va a servir, en este caso, para esta tabla que está acá, para hacer las comparaciones pareadas y calcular
en este caso, la calificación. Después acá, ¿qué dice? ¿Verdad? Tenemos allá que dice después más adelante. Al analizar estos tres factores en cada localización se concluye que, fíjense bien que ahora vienen los tres factores comparados en las tres localizaciones. La vivienda es más crítica en A que en B. O sea, voy a comparar vivienda entre la localización A y en B. ¿A dónde es más crítica? Dice que en A que en B. O sea, el término crítico es nivel de relevancia. Entonces, ¿a dónde es más relevante? Más relevante en A que en B. Y además dice que es más relevante también en C. Entonces, si comparo A con B, es más relevante en A. Si comparo A con C, es más relevante en A. ¿Ya? Eso es para vivienda. De la misma manera que voy a tener para educación y aquí tengo para el clima. El inciso A, B y C que aparecen acá, me va a servir para construir ¿qué? Esta tabla de acá. ¿Ya? Esta tabla de acá. ¿Verdad? Para calcular en este caso los R sub y J. ¿Ya? Ahí voy a hacer la comparación para clima, vivienda, educación dentro de las tres localizaciones que dice ¿quién? El proyecto, ¿verdad? El A, B y C. Y después dice los factores objetivos tienen un nivel de importancia relativa de 4 veces la de los factores subjetivos. O sea que la relación, o sea, los factores objetivos tienen 4 veces más importante que el factor subjetivo. Recordemos acá lo que ya estaba explicando. El factor objetivo, en este caso, ¿verdad? Tiene nivel de relevancia 4 a 1. Y entonces, ¿qué va a hacer? Eso nos va a indicar que el nivel de relevancia va a ser ¿de cuánto? Va a ser de uno va a tener 80% y que el otro va a tener 20%. ¿Ya? Porque el nivel de relevancia es de 4 veces a 1. Y entonces ahí dice qué localización recomienda y por qué. ¿Ya? Entonces, basado en esto, fíjense bien que los datos son sencillos. Lo que hay que tener es buen ojo para ver quién es más relevante a la hora de estar haciendo la comparación pareada entre cada factor. ¿Verdad? No sé si hasta ahí, en este caso, hay alguna pregunta que tengan, muchachos. ¿Alguna pregunta? Eduardo, ¿qué iba a preguntar ahí? Ya no sé, en vez pasada tenía una pregunta. Recordemos, Sí, las comparaciones pareadas son 2 a 2. No voy a comparar 3 al mismo tiempo. ¿Ya? Si estoy comparando clima con vivienda, clima con educación, por decir algo, o educación con vivienda. Y después dentro de las localizaciones tengo que hacer comparaciones pareadas. Por ejemplo, para clima voy a comparar localización A con localización B, localización A con la localización C, localización B con la localización C. Se le llama pareada porque son en parejas. ¿Está claro? Cuidado, me hacen comparaciones entre tres. Es en pareja que se hace. ¿Ya? ¿Alguna sí, pregunta hasta ahí? es que como en el documento, en el Ajá, otro documento salía como que lo tomaba en cuenta las opiniones de los individuos, por referencia ajá, creo que era, ajá. comparación por referencia. No sé si se puede ese también. Sí, es que eso se puede hacer, ¿verdad? En la parte del documento se menciona algo también, que se pueden hacer preferencias de acuerdo a ciertos criterios, pero en este caso pues ya me van a dar el criterio cuál es la comparación. En el libro, claro, en el libro, en la parte del documento ya dejan caer las preferencias. En el ejercicio no, me dicen quién tiene más, me pueden decir es más relevante, es más crítico, ¿verdad? Entonces, en base a la relevancia o lo crítico o la disponibilidad también, voy a ver, digamos, asignarle 1 o asignarle 0, en este caso al criterio, dependiendo de lo que me digan por ahí. ¿Otra pregunta? No sé, se nos desapareció por ahí Abner, se nos desapareció también ¿quién fue? También Angel. No sé qué pasó. Bueno, si no hay preguntas, entonces por aquí finalizamos. Yo voy a tratar mañana, hoy no creo que me dé tiempo de subir en este caso ahí al grupo, ¿verdad? Que tenemos en el Ginomio la presentación, ¿verdad? No creo que me dé tiempo hoy, ¿verdad? Tengo que hacer otras cosas para el día de mañana. Así que quedamos por acá y nos vemos en este caso pues el día jueves. Recuerden las tareas pendientes, por ahí voy a estar subiendo siempre las clases en línea para lo que vamos a ir abordando. Ya dimos tamaño, localización, después sigue la ingeniería del proyecto,
con todo lo que tiene que ver con inversiones, cómo se van a calcular, cómo se van a establecer las inversiones y los aspectos legales para finalizar en este caso, en esta semana, el estudio técnico, ¿verdad? En esta semana. Ya miramos ahí Marcos que va de viaje con su casco, ya, no, se lo está poniendo dentro de la casa, ¿verdad? Es puro, ¿verdad? Entonces, No, mire, ya estoy listo. ya Mire. viaje. Bueno, pues, entonces por ahí quedamos, pues, ¿verdad? Nos vemos en la próxima sesión el día jueves a la misma hora, 4. Así que hay que cuidarse, muchachos. Pasen buenas noches. ¿Quedó grabado esto? No, todavía no. Ahí lo voy a subir más adelante, Marco. Pero mañana, sí. Sí, correcto. Hoy no lo voy a subir, mañana tal vez. Ya, pero ahí van a estar las grabaciones. Claro que sí. Va, pues. Vemos, buenas noches. Buenas noches a todos, muchachos.